trataremos un tema de gran repercusión social, la eutanasia. Esta palabra viene del griego, euthanasia, que significa buen morir. Para poder hablar de eutanasia, lo primero que hay que hacer es definir el término. Encontramos que eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento o sin él, con la intención de evitar sufrimientos. La eutanasia, buena muerte, sin dolor, está asociada al final de la vida sin sufrimiento. El problema en torno a la eutanasia es su contraposición al derecho a la vida, reconocido tanto a nivel internacional, en textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como a nivel nacional. Así, la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental. Por tanto, resulta difícil concebir la idea de eutanasia, pues el derecho a la vida se entiende como derecho a la propia subsistencia, es decir, protección de la vida desde su inicio hasta su terminación. Para apoyar la postura de la eutanasia se intenta esgrimir como defensa el artículo 10 de la Constitución Española, que habla de la dignidad de la persona y también se utiliza a este efecto algunos valores superiores, entre ellos la libertad, situándolos en ocasiones por encima del derecho a la vida. Para sostener la posibilidad de la existencia de un derecho a una muerte digna, la doctrina argumenta que el consentimiento del titular de ese derecho a la vida puede eliminar la antijuricidad del hecho de quitar la vida a esa persona. Desde el punto de vista del derecho penal, no se admite esta posibilidad, ya que el consentimiento no es válido, aunque en ocasiones este consentimiento sirve para atenuar la responsabilidad del imputado en el delito de lesiones. Relacionado con esto, en la eutanasia encontramos el delito de auxilio al suicidio. En este caso, el consentimiento del paciente reduce la pena, siempre que el suicida conserve en todo momento el dominio del acto, aunque no sea él el que lo ejecute materialmente. En relación con el consentimiento, las diferentes consideraciones religiosas sostienen mayoritariamente que las personas no son titulares de la vida, sino meros administradores de ella, sin posibilidad de disponer de la misma. La vida tiene un componente social, que hace que esto no sea exclusiva de las personas. Por tanto, el Estado tiene la obligación de protegerla frente a otras personas y frente al titular de la misma. Sin embargo, esta obligación no supone tener que eliminar todos los riesgos para la vida, sino tan solo limitarlos lo máximo posible. En lo referente a su aparición en la historia, hay que destacar que no es un hecho o práctica surgido en la actualidad, sino que ya estaba presente en las primeras sociedades humanas. En los pueblos primitivos se encuentran diversos tipos de prácticas eutanásicas, que van de la eutanasia piadosa, dirigida a aliviar los sufrimientos de enfermos incurables, a la eutanasia eugenésica, con la que se libraba al grupo social de sujetos deformes o incapaces. En esta época, el fenómeno de la muerte estaba fuertemente ritualizado y el ejercicio de la eutanasia era simplemente una forma más de ese rito. Por eso se conoce con el nombre de eutanasia ritualizada. Posteriormente, con la aparición de la medicina científica, el acto de la eutanasia pasa a ser encargado a los médicos, en vez de a los familiares, hechiceros, magos o similares. En esta fase de la eutanasia se medicaliza, pues era una práctica no solo permisible, sino que era común en las actuaciones médicas, y fue defendida por personajes tan influyentes como Platón. En la actualidad, el tema de la eutanasia vuelve a cobrar relevancia, al aparecer un nuevo factor determinante en el torno al tema: la autonomía de la voluntad de los pacientes. En épocas anteriores, los motivos en los que se ha basado la sociedad para aceptar o condenar la eutanasia han sido muy diversos: políticos, sociales, culturales, religiosos. Pero en muy pocas ocasiones se tuvo en cuenta la voluntad del paciente. Así pues, el problema principal hoy en día consiste en saber si existe un derecho subjetivo de la persona a disponer de su propia vida hasta el punto de poder decidir cuándo ponerle fin.
Comenzamos. Buenos días. Hoy, desde mi equipo formado por Diego, Raquel y yo misma, Siana, defenderemos la postura a favor de la eutanasia. La Constitución española, en el artículo 15, el Tratado de Roma de 1950, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recogen el derecho a una vida digna, sin sufrimiento, en la que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos. Una vida que apetezca ser vivida. Decía Menandro que una vida que tiene que luchar por serlo no es vida. Algo con lo que estamos de acuerdo totalmente para defender una vida digna, de calidad, que merezca la pena vivir. Cuando impone una supervivencia forzada, solo puede causar angustia, sufrimiento y dolor, dando lugar a una forma de tortura. Y como todos sabemos, la tortura está penada por nuestro ordenamiento jurídico. Como ejemplo más claro para los que defendemos firmemente la eutanasia, tenemos el caso de Chantal Sevier, una madre de 2 hijos adolescentes y profesora que sufrió un tumor maligno incurable que le deformó la cara, provocándole dolores y llegando a perder el sentido de la vista, el gusto y el olfato. Chantal, en febrero de 2008, hizo un llamamiento público al presidente francés Nicolas Sarkozy para que le permitiese morir a través de la eutanasia, para así detener su sufrimiento físico. Pero el ordenamiento jurídico de Francia no reconoce este tema, por lo que el 17 de marzo del mismo año, un tribunal francés le prohibió la posibilidad de morir de una manera digna, dejando atrás el sufrimiento. Esta es la evidencia que necesitábamos. Chantal, aun sabiendo que acabar con su vida de forma legal estaba prohibido, 24 horas después de habérsele denegado la posibilidad de una eutanasia activa, apareció muerta por una sobredosis de barbitúricos, dejando claro que, a pesar de las prohibiciones, existen casos donde la muerte voluntaria es la única solución de acabar con la angustia y el sufrimiento. Buenos días. Hoy yo, Silvia Iglesias, junto con mis compañeras María Gómez y Aida González, presentaremos nuestros argumentos en contra de la eutanasia. Para comenzar, Romeo y Julieta, una historia archiconocida y crucial de la literatura universal, nos servirá de fundamento para nuestra apuesta a favor por las personas luchadoras. Una historia que trata de una pareja que busca ser feliz, pero el destino no lo quiere así, y encuentran todos los obstáculos habidos y por haber. Las 2 familias enfrentadas que sumen en el dolor a los 2 enamorados. Julieta, presa de la desesperación que vivía, coge la vía fácil, el suicidio, y Romeo, al ver a su amada muerta, recurre a lo mismo. Por rendirse demasiado pronto, jamás podíamos ser felices. ¿Y es esto lo que queremos? Pero no hemos venido aquí a contar cuentos. En el contexto de España, como Estado de Derecho que es, la opción a la eutanasia es simplemente inviable. Y para demostrar la imposibilidad de la legalización de esta práctica, traemos 2 argumentos jurídicos. El derecho a la vida, como personas que somos, reflejado en nuestra Constitución de 1978, concretamente en el artículo 15 de la sección primera del capítulo 2. Como bien dice, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni apenas a tratos inhumanos o degradantes. Queda así abolida la pena de muerte, salvo en el que se puede disponer en las leyes penales militares para tiempos de guerra. No hay mucho más que decir. Todos, sin excepción, tenemos derecho a vivir. Y si queda abolida la pena de muerte para criminales, ¿pretendemos que gente inocente también muera y encima la dejamos morir sin más? No lo consideramos ni lógico ni ético. Por otra parte, el juramento hipocrático. ¿Y qué es eso? Simplemente la promesa que todos los médicos hacen en el momento de su graduación de poner la vida e integridad de sus pacientes por encima de todo, preservando así su dignidad como seres humanos. El médico escogió ser médico para proteger y aliviar el sufrimiento y el dolor del enfermo, y pretendemos obligarlo a hacer justo lo contrario. Con nuestra apuesta en contra de la eutanasia, nos limitamos a defender un derecho fundamental recogido en textos constitucionales y tratados internacionales, el derecho a la vida.
Aunque de entrada pueda sonar frívolo e insensible, lo cierto es que la regulación legal de los procesos de eutanasia y muerte digna supondría un innegable ahorro de tiempo, recursos y dinero y efectivos médicos. En la situación que está viviendo nuestro país, supone un gran coste el cuidado de una persona enferma que ya no tiene ganas de vivir. Camas de hospital, profesionales de la medicina, ambulancias, personal de atención diario, subvenciones... Quizás en un principio no parezca muy humano, pero ¿no estarían mejor destinados esos recursos si se usasen ayudando a luchar a quien quiere vivir? ¿Por qué cometer el despilfarro de malgastarlos en forzar a alguien que ya ha perdido las ganas de luchar? Cabe plantear, además, el caso de la donación de órganos. Si estas personas enfermas y sin ganas de vivir donaran sus órganos, muchas personas que los necesitan podrían ver aumentadas sus esperanzas. ¿Recuerda la película Siete Almas? En ella, Will Smith interpretaba al causante de un accidente de tráfico en el que habían perdido la vida 7 personas. Al no poder con su conciencia, sumido en una depresión, decidió suicidarse y donar sus órganos a 7 personas, que así podrán salvarse, en honor a las 7 personas que por su culpa no pudieron. En España existen provincias como Cáceres o Teruel que carecen de centros de cuidados paliativos. Como la desgracia no entiende de geografía, la gente de estas provincias podría verse en la situación de necesitar este tipo de asistencia, que por motivos infraestructurales resultaría un suplicio. Entendemos que hay quien esté dispuesto a moverse a otra provincia para pasar allí sus últimos días con una asistencia plena, opción totalmente respetable, pero ¿en qué medida puede trastornar la vida familiar de los que acompañan a alguien al borde de la muerte el tener que trasladarse para visitar a su enfermo? Desde abandonar un trabajo hasta desatender a los hijos, pasando por la triste opción de aparcar a esta persona y dejarlo solo en sus peores momentos. Si es injusto de por sí, cuando hablamos de un caso voluntario, en el momento en que esa vida a preservar supone un martirio para el que la vive, aplazar el ejercicio del derecho es una muerte digna, es algo miserable. No hace mucho que la gente aún moría de enfermedades tan comunes como el sarampión o la viruela. Afortunadamente para nosotros la medicina ha experimentado un progreso en un espectacular avance en muy poco tiempo. En este contexto y como alternativa a la eutanasia surgen los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos tienen como objeto procurar que los enfermos terminales disfruten de sus últimos días de vida y que sean conscientes y libres de su dolor, preferiblemente en su propia casa y rodeados, como no, de sus seres queridos. Llamamos paciente terminal a aquella persona que sufre en una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Los factores que merman su salud son múltiples, intensos y variables, pero no se trata solamente de problemas médicos, sino que la presencia explícita o no de la muerte tiene un gran impacto tanto emocional como social. Es decir, tanto en la familia del paciente como en sus propios seres más queridos. En un contexto de cuidados paliativos, el equipo médico no prolonga la vida, pero tampoco acelera la muerte. Su función es controlar los síntomas del enfermo, así como apoyar emocionalmente al paciente. Son muchos y muy variados los profesionales que intervienen en este proceso. Se trata de un equipo que ayuda a la vida diaria del enfermo. Uno de los aspectos más destacados de estas unidades de cuidados paliativos es su capacidad de trasladarse fuera del hospital. Por ejemplo, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor equipos de cuidados paliativos y sus enfermos en el 70% fallecen en su propio hogar. Por lo tanto, con todos estos avances tecnológicos que tenemos, observamos que la ciencia avanza. ¿Quién sabe si la cura para el estado vegetativo se podrá encontrar mañana? ¿Por qué buscar la muerte? ¿Dónde queda, señores, la gente luchadora? Holanda, Bélgica, Suiza, cada vez hay más países europeos donde la eutanasia es legal. En estos países existen clínicas privadas donde la practican. Los españoles que puedan pagárselo irán a estos centros. Los que no, sufrirán dos posibles situaciones: eutanasias caseras que pueden acabar con familiares imputados, o una agonía lenta y dura no solo para la persona afectada, sino también para familiares y amigos que viven con ello día a día. ¿No era que los españoles somos iguales ante la ley? Permitir, no imponer. Legalizar la eutanasia para quien quiera no significa que nos vayan a matar a todos. No es matar, es dejar morir. Es conceder el derecho a elegir en algo que solo concierne a la persona afectada,
una decisión individual. En algunas circunstancias, vivir es peor que morir, ya que el dolor y el sufrimiento causado por una enfermedad terminal puede hacer que la vida agonizante y difícil. Prohibir no es eliminar. La ley no protege, limita. Como ya dije anteriormente, quien tenga posibilidades económicas podrá ir a un país donde es legal practicar la eutanasia de forma controlada, y quien no recurrirá a prácticas caseras. Por lo tanto, que una ley no permita la eutanasia no implica que esto vaya a resultar. Ahora os voy a leer un fragmento de Cartas del Infierno de Ramón Sampedro. Sampedro es el primer ciudadano español en pedir el suicidio en nuestro país y él no le fue concedido, y tras 20 años en una cama decidió tomar cianuro potásico para terminar con su agonía. Dicen a veces que cuando las personas van a morir se les pasa por la cabeza como una película a gran velocidad todo lo acontecido, todo aquello que les ha marcado para siempre. Esta fue desde entonces la frase que definió lo que estaba por llegar, para siempre. Yo era marino mercante y las primeras imágenes que llenaron mis recuerdos fueron las de los puertos que había recorrido, y la figura que destacaba por encima de todas ellas era la de la mujer que había penetrado, que me había poseído, y que nunca más formaría parte de mi historia, o quizás sí, pero tomando el cuerpo etéreo de que están hechos los recuerdos. Entre tocar el fondo y llegar a la superficie pasaron 30 segundos, y 1 minuto y medio fue el tiempo que transcurrió en la superficie expulsando muy lentamente el aire acumulado en los pulmones. En aquel instante yo no lo sabía, pero dicen que la persona que se ahoga, después de expulsar todo el aire de los pulmones, tiene una muerte instantánea, muy dulce. Si hubiese incluido la vida que me esperaba, habría inspirado la tantas veces acariciada agua de mar. No hay palabras para definir las imágenes que recorrieron mi mente en aquel minuto y medio. Es como si la facultad de recordar saliese del cuerpo, anduviera sobrevolando los lugares amados, el prado, el río, la gente, la niña con la que jugabas entre el maizal, el recodo del río donde te bañabas desnudo. Tal vez fuese el deseo del hombre de toparse de nuevo, de poder sentir y de tocar la naturaleza. No sé qué se deberá a esta extraña sensación, quizás al deseo de la materia de volver siempre al principio. De repente noté que alguien sujetaba mis cabellos y me levantaba la cabeza para preguntarme: ¿qué te pasa? Se llamaba Manuel. No sé, sacadme de aquí, respondí. Cuando me sacaron del agua, mi primera sensación fue la de que mi cabeza pesaba enormemente. No entendía nada. Me tumbaron boca arriba y contemplaba el cielo azul que antes me había pasado por los recuerdos. Nita de Vilas me pellizcaba las piernas y las manos y me preguntaba: ¿no sientes nada? Esa fue la primera vez que comencé a ver los seres humanos desde abajo. Me metieron en un coche y me llevaron al circuito médico y continué viendo como fantasmas las caras de las personas, desde abajo, desde la camilla, desde la cama. Ahí es donde empecé a contemplar el mundo desde el infierno. Parece que siempre veía a la gente allá arriba. Uno quiere levantarse, ponerse a esa altura en el lugar que había abandonado unas horas antes, y tomas conciencia de que eso nunca jamás podrá ser. Después de 3 meses de deambular por entre los vericuetos de la ciencia, buscando el equilibrio perdido, pasa el tiempo y tomas conciencia de que no puedes encontrarlo, nunca jamás. Ni puedes morirte, ni volver atrás. Tenemos libertad para elegir lo que hacemos día a día, qué ropa nos ponemos, con quién vivimos, en qué ciudad, qué carrera estudiar. ¿Por qué no podemos elegir cómo morir? Preguntan a nuestros compañeros que por qué no podemos elegir cómo morir. Y bien, yo les pregunto, ¿eligieron ustedes nacer? Pues no. Hay decisiones que escapan a la conciencia y a la voluntad del ser humano. Y morir, al igual que nacer, es una de ellas. Además, disculpen, pero no considero, ni yo ni mi equipo, que la decisión de una persona que está sufriendo por un proceso de tetraplegia, de cáncer, de sida o de lo que sea una decisión neutral y válida, puesto que, compañeros, es una persona que está condicionada por sus circunstancias y de esa manera no puede decidir libremente.
Entonces estaríamos dejando que una presa del dolor y de las circunstancias que está haciendo sufrir acepte una muerte que realmente lo quiere, porque lo que realmente quiere es una salida. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Tal y como les evidenció mi compañera Noelia, creemos en el progreso de la ciencia, creemos en los métodos paliativos y en todos aquellos sistemas que puedan permitir a las personas que deben luchar en ese momento por su vida, continuar su lucha y mantener la esperanza. Porque, señores, como ya les dijimos, mientras hay vida, hay esperanza. Y cada día es una esperanza de vida. Cada día puede surgir un nuevo avance que elimine el sufrimiento de estas personas. ¿Qué pretenden? ¿Quedarse como Romeo y Julieta sin vivir su historia de amor por un acto de cobardía en el que la huida parece el camino más fácil? No, señores, porque aunque ustedes crean que la vida es un dolor para estas gentes, no hay dolor más grande que el morir. A partir de ahí, se acaba todo. Así pues, no podemos permitirnos jugar a ser Dios. Que las circunstancias de una persona la condicionen, incluso las circunstancias externas de su familia, pareja o amigos, que no quieran cargar con esa persona que está en un momento en el que necesita cuidado y apoyo, no pueden ser la veda que abrir a la hora de realizar algo tan comprometido como la eutanasia. Porque podríamos caer en lo que se conoce como una pendiente resbaladiza, perder el miedo a lo que ustedes denominan muerte digna y a partir de ahí empezar ya con la eutanasia infantil, con el aborto en avanzados periodos de gestación, etcétera, etcétera, y al final eso sería un despiporre, señores. No lo podemos consentir. Nosotros apostamos por la moral de la lucha, nosotros apostamos por seguir adelante. Ahora bien, nuestros compañeros se quedan sin argumentos y nos cuentan cuentos. La postura a favor de la eutanasia podría ser resumida con una única palabra: cobardía. Cobardía, ¿por qué? Nos hablan de un argumento económico. ¿Cuán frivolidad supone medir el valor de la vida de una persona por recursos hospitalarios? Si tenemos un problema de recursos hospitalarios, deberemos reinvertir. Si por lo contra legalizamos la eutanasia, evidentemente jamás invertirá en recursos hospitalarios, porque la previamente mencionada pendiente resbaladiza hará que crezca el número de eutanasias y que la gente que necesite estos recursos hospitalarios no pueda tenerlos, porque sea mucho más económico practicar la eutanasia que luchar por ellos y crear nuevas clínicas. Evidentemente, si de cada 60 personas tetraplégicas que hay en España, 50 piden la eutanasia, a nadie le va a interesar hacer una clínica para las otras 10. Por otra parte, a nivel jurídico, ambos equipos hemos apuntado al argumento del derecho a una vida digna, recogido por la Constitución española, así como por otros tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Tratado de Roma de 1950. Pues bien, este derecho a la vida digna, en el cual el matiz de digna es para nuestros compañeros la clave para justificar que aquí tenemos el derecho a matar a la gente cuando nos cansemos de ella, es precisamente el punto en el cual, si los derechos fundamentales deben ser interpretados en stricto sensu, es digna lo que complementa vida, no vida lo que complementa digna, con lo cual la vida prevalece sobre esa supuesta indignidad que ustedes ven en cuidar de una persona y siguen luchando por ella. Por último, compañeros, me gustaría comentarles, como les dije, que el argumento social no tiene sino otro entendimiento que una sociedad que descuida a sus enfermos y opta por la vía fácil es una sociedad cobarde y está perdida. Así pues, señores, desde el equipo de la izquierda decimos un rotundo no a la legalización de la eutanasia. Muchas gracias. ¿Es la eutanasia un crimen? ¿Es la eutanasia un derecho? Estos han sido los datos. Suyas son las conclusiones. Nos despedimos desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela.